En este vídeo presentaremos la interpretación geométrica del teorema del valor medio de Lagrange. Recordemos que el teorema del valor medio de Lagrange dice que si f es una función definida de un intervalo cerrado AB en R continua y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f' de C es igual a f de B menos f de A partido de B menos A. Bueno, esto es posible que lo veas también de esta otra forma, pasando el B menos A a la otra parte multiplicando. F de B menos f de A, existe un C perteneciente a B, tal que fb menos f de A es f' de C por B menos A. Pero a mí me gusta escribirlo directamente así, porque como verás, a partir de la expresión que tenemos arriba, se obtiene la interpretación geométrica de este teorema. En primer lugar, existe un C perteneciente a B tal que f' de C es igual a lo que sea. ¿Qué es este f' de C? Pues sabes que por la interpretación geométrica de la derivada, f' de C es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto C, f de C. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a ver es qué significa esto de aquí. ¿Qué significa f de B menos f de A partido B menos A? Aunque te anticipo que va a ser una pendiente. Entonces, imagínate que tenemos aquí la gráfica de nuestra función. Imagínate que esto es A y esto es B. Y dibujamos. Imagínate que te queda así la gráfica. Entonces ahora consideramos la recta, o mejor dicho, el segmento que une estos dos puntos, el punto de inicio y de final de la gráfica de f. Bueno, este punto de aquí sería el punto, como es de la gráfica, A, f de A. Y este punto de aquí sería el B, f de B. Luego tendremos un segmento contenido en la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B. Llamemos a este punto P y a este punto Q. Entonces, un vector director de esa recta sería el vector que une P con Q, que es OQ menos OP, siempre extremo menos origen. Estamos repasando vectores también. ¿Y esto qué sería? OQ, vector de posición de Q, tiene las mismas coordenadas que Q, BF de B, menos OP, vector de posición de P, tiene las mismas coordenadas que P, A, F de A. Y esto sería B menos A, F de B menos F de A. Esto empieza a sonar, ¿eh? Entonces ya tenemos el vector de posición, ¿vale? Y entonces, una vez que tenemos el vector de posición, podemos calcular la pendiente de esa recta. ¿Cuál es la pendiente de una recta a partir del vector director? Decía vector de posición, vector director. ¿Cuál es la pendiente? Pues es la coordenada y de ese vector partido de la coordenada x. Esto ya suena mucho. Esto es lo que tenemos en el segundo miembro de la igualdad, en la tesis del teorema del valor medio de Lagrange. Luego, esto que tenemos aquí es la pendiente de la recta, vamos a llamarla así, que pasa por los puntos A, F de A, ya sabes, los extremos,
de esa gráfica, BF de B. Y vamos a borrar esto. Y ya vemos qué significa, qué hemos obtenido. Porque ya está ahí la interpretación. Bueno, ¿qué significa que dos rectas tengan la misma pendiente? La pendiente mide la inclinación. Que dos rectas tengan la misma pendiente significa, ¿lo intuyes? Que están igualmente inclinadas. ¿Qué ocurre? Que son paralelas. Luego, lo que está diciendo el teorema del valor medio de Lagrange es que estas dos rectas, recta tangente a la gráfica de f en CF de C y recta que pasa por F de B, por AF de A y PF de B, son paralelas. Luego ya tenemos la interpretación geométrica del teorema del valor medio de Lagrange. Dice que existe un C perteneciente a AB tal que la recta tangente a la gráfica de F en el punto de abscisa C, o sea en CF de C, es paralela a la recta que une los puntos, o que pasa, mejor dicho, por una recta no une dos puntos, sería el segmento, pero tampoco hemos hablado de pendiente, bueno, a la recta que pasa por esos puntos extremos de la gráfica AF de A y BF de B. Esta es la interpretación geométrica del teorema del valor medio de Lagrange. Observa que en este caso pues encontramos no uno sino dos puntos donde la recta tangente es paralela a ese segmento. ¿Lo ves? Otro sería este de aquí. Pues el teorema del valor medio de Lagrange te dice que por lo menos existe alguno de estos que cumple eso. En este caso ves que existen dos, pero por lo menos existe uno. Eso te lo asegura el teorema del valor medio de Lagrange.